ya? Sí, doctora. Genial. Listo, vamos a comenzar la dieta, doctores. ¿Ya? Habíamos hablado sobre, la clase pasada estábamos haciendo la introducción sobre la etiología de caries y hoy día vamos a completar las demás etiologías principales o los factores principales, ¿no? ¿Qué corresponde, ya, para hacerles recordar más o menos, los factores principales de la caries para que se desarrollen las lesiones cariosas son el huésped, el microorganismo y la dieta. Vamos a hablar un poco de la dieta, doctores, ¿no? De forma general, decimos que la dieta son los carbohidratos fermentables que son fuente de nutrientes indispensables para el metabolismo de los microorganismos. ¿Ya? Acá encierra un tipo de alimentos que son los carbohidratos fermentables. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de dieta, doctores, tenemos que considerar todo, así este círculo. Todo este círculo, doctores, que puede producir una lesión cariosa. ¿Es cierto, doctores? Sí, es cierto, doctores, lo que acabo de decir. ¿Por qué? Porque la dieta, doctores, la dieta, ya, va a ser definitivamente, ya, va a ser todo alimento que se fermente. Ya, vamos a quitar los carbohidratos y nos vamos a referir a todo alimento que se fermente. Si nosotros nos ponemos a pensar qué alimento se fermenta, en realidad son el 100%, así, el 100, esta letra más, ya, vamos, el 100% de los alimentos que ingerimos se fermentan. Eso quiere decir que todos los alimentos que nosotros ingerimos en cierto grado va a ocasionar una lesión cariosa. ¿Por qué? Porque los microorganismos lo van a metabolizar. ¿Ok? Así sea, doctores, el xilitol, que es uno de los alimentos o uno de los azúcares que detiene, entre comillas, el metabolismo de los microorganismos patógenos para producir esta lesión cariosa, puede producirlo. ¿En qué sentido, doctores? Quiere decir que algunos alimentos van a producir con mayor rapidez el metabolismo de estos organismos, ya produciendo ácidos, ¿ya? Y otros van a ser un poco más lentos, pero todos en realidad van a tener un grado de participación en la producción o el origen de la lesión cariosa. ¿Correcto? Entonces tenemos que tener en cuenta loncheras saludables, sí, loncheras saludables, alimentos saludables, sí, come tu fruta, le dices, ¿no? Hay que enseñar al niño a comer saludable, ¿no? Las propagandas, todos nos dicen que debemos tomar. Que la familia debe ser el círculo o el centro de la formación para que el niño se alimente, ¿no? Lo que no nos dicen, doctores, que todos los productos, que todos los alimentos que nosotros consumimos definitivamente van a producir ácidos en la cavidad bucal. ¿Por qué, doctores? Ya cuando hablamos de producción de ácidos, y ya estamos tratando de comprender que cuando nosotros ingerimos cualquier tipo de alimento se activa nuestra curva de Stevia. Eso se va a dar sí o sí, porque es el primer paso para la digestión, ¿no? Entonces, todo producto que ustedes colocan en la boca va a producir una lesión cariosa en un cierto grado, ¿ya? En un cierto porcentaje. De repente, doctores, cuando hablamos de un azúcar, por ejemplo, la fructuosa, lactosa, ¿no? Va a producir en un 70% una lesión cariosa. Mientras que, por ejemplo, ¿no? Un pepino, un tomate va a producir mucho menos, un porcentaje, ¿no? En un 10%. Pero todo produce caries. Pero doctora, entonces me está diciendo que las personas están expuestas necesariamente a la producción de ácidos de los microorganismos
y producen caries. Sí, doctores, les estoy diciendo que en cada momento que ustedes viven, que comen, que caminan, los microorganismos, ya sea lo que hayan comido, cualquier cosa que hayan comido puede producir una lesión cariosa en un determinado tiempo, dependiendo de los factores. ¿Correcto? Entonces tenemos que tener en cuenta eso, doctores. No se olviden, ¿ya? Entonces, cuando ustedes prevengan, cuando ustedes hablen de dieta, ¿ustedes qué van a hablar, doctores? No, ahora lo vamos a hacer. Ustedes tienen que basarse en 4 estudios. Así, A, B, C. ¿No? Los maestros Margiton, Kitt, Gustafsson y Harris hicieron cuatro grandes investigaciones, ¿no? Que sustentan cómo es la forma de tratar y realizar la prevención para evitar las lesiones cariosas cuando hablamos, doctores, de producción o de ingestión de alimentos, ¿ya? Y producción de cariosas. Magito dice que la fermentación del azúcar producía disolución del esmalte. ¿Por qué nosotros hablamos de caries, doctores, y relacionamos con azúcar? Porque Magito realizó un estudio que los azúcares, como por ejemplo la fructuosa, la lactosa, la sacarosa, ya van a producir mucho más ácidos que por ejemplo, que un vegetal, ¿correcto? O que una proteína. Ya, esos producen mucho más rápido. Pero, ¿cuál es la condición, doctores? La condición es que estos azúcares, cuanto más evolucionados, entre comillas, cuanto más procesados sean, ya, cuando los alimentos sean más procesados, producen mayores ácidos en la cavidad bucal. ¿Ya? O sea, quiere decir que si ustedes comen una caña de azúcar que viene a ser azúcar y comen un azúcar impalpable, el que te produce más lesión cariosa es el azúcar impalpable. ¿Por qué, doctores? Porque está mayor, porque tiene un grado de procesamiento mayor, ¿correcto? Entonces, quedamos claros. Cuanto más procesado sea el producto que nosotros ingerimos, ya sean azúcares, ya va a tener mayor producción de lesión cariosa. No quiere decir que el azúcar se come los dientes, ¿ah? Quiere decir que el microorganismo va a ser mucho más afín de una lesión cariosa que digamos, perdón, el microorganismo va a tener mucho más afín, le va a gustar más, para hablarlo en palabras coloquiales, ¿no? Le va a gustar mucho más un azúcar procesada, un azúcar que contenga pues sacarosa, que contenga fructuosa, lactosa, le va a gustar mucho más y va a digerirlo mucho mejor y va a producir mucho más ácidos que, por ejemplo, si hablamos de un vegetal, ¿no? O ahí viene, ay, pero ¿por qué, doctores, nos han dicho que el xilitol, que es un azúcar, que viene a ser un azúcar, detiene la caries, ¿no? Cuando nosotros realizamos esa afirmación de que el xilitol, que viene a ser, así se ha escrito, xilitol, que viene a ser un azúcar, doctores, ya, si nosotros tenemos en cuenta que el xilitol va a detener la caries, doctores, ya hubiéramos solucionado el problema de la lesión cariosa, ¿no? ¿Qué pasa con el xilitol, doctores? Para hablar un poco más de química, de microbiología. Cuando nosotros presentamos el producto de xilitol al microorganismo, este microorganismo igual se lo va a comer. Igual se lo va a comer. Pero al xilitol les cae mal a los microorganismos, ¿no? Se vuelven lentos, ya no producen muchos ácidos, doctores, ¿no? Si producían, digamos, un 80% de ácidos, cuando consumimos xilitol, los microorganismos van a producir entre un 10 y un 20%. Ahora la pregunta viene acá, ¿van a dejar de producir ácidos, doctores? Ángelo. No, no van a dejar de producir ácidos. Igual va a haber producción de ácidos, por ende,
hay un grado menor de riesgo, ¿no? De riesgo, hay un grado menor de riesgo, ¿cierto? De riesgo de producir una lesión callosa. Ya, quiero que se les quede bien claro, doctores, que todo alimento que ustedes ingieran va a producir en un cierto grado las lesiones cariosas. Cuando hablamos de azúcares, doctores, ya va a tener mayor incidencia, va a tener mayor producción de ácidos, ¿correcto? Azúcares, ¿ya? Cuanto el alimento que ingerimos sea más fermentable, la producción de ácidos va a ser más alta, ¿correcto? Entonces, ¿eso qué quiere decir, doctor? ¿No? ¿Quiénes son más fermentables, entre comillas, ¿no? Así les voy a ser bien honesta, los azúcares que producen más ácidos, doctores, son los siguientes, doctores. Son la sacarosa y la lactosa. La sacarosa y la lactosa. Pero, doctora, nosotros le decimos a nuestro paciente que ingiera leche para que tenga los dientes muy fuertes. Pero ahora ya está sabiendo que la leche, que es una lactosa, produce mayor porcentaje de ácidos. ¿Correcto? Lactosa, estamos hablando. ¿Ya? Entonces, si vamos a clasificar entre los alimentos más cariogénicos, no podemos dejar de pensar que todos los alimentos producen ácidos, ¿ya? Pero dentro de todos esos alimentos existen dos azúcares espectacularmente productores de ácidos gracias al metabolismo bacteriano, o sea, lo que les gusta más a los microorganismos, ¿no? Y les ayuda a su crecimiento, les ayuda a la colonización, les ayuda en muchas cosas. Son la sacarosa, doctores, y la lactosa, ¿ok? Eso que quede bien claro. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir, doctores? Que cuando yo les pregunte en su examen, ¿no? ¿Qué azúcares producen más lesiones cariosas? ¿O qué azúcares produce? ¿O qué alimento produce mayor cantidad de lesiones cariosas? Ustedes responden así: sacarosa y lactosa. ¿Ok? Esa es la respuesta. Ok. Muy bien, doctores. ¿Cómo? ¿Qué más, doctores? ¿Qué más hablan los estudios? Por ejemplo, aquí, ¿no? Habla de la ingestión por vía oral de sacarosa, ¿no? ¿Qué quiere decir, doctores, eso? No, si el alimento no pasa por la boca, ya, no se va a producir la lesión cariosa, ¿no? Que necesariamente tiene que pasar, ¿por dónde? Por la cavidad bucal. ¿Para qué, doctores? Para que se produzca la caries. ¿Cómo se hizo este estudio, doctores? Había un grupo A y un grupo B, ¿correcto? Este grupo A, doctores, eran ratas, ¿ya? Que tenían sonda nasogástrica, ¿ya? Ratitas, un grupo de ratitas con sonda nasogástrica. Muy bien. Estas ratitas eran alimentadas, doctores, eran alimentadas por la sonda nasogástrica. Quiere decir que el producto, ¿no?, que se les daba, entraban directamente a la cavidad del estómago, ¿no? Y había otro grupo, ¿ok? El grupo B de las ratitas, ¿no? El grupo B de las ratitas no tenía sonda nasogástrica y vivía muy feliz, ¿no? Comiendo todo tipo de alimentos, en especial que dice la sacarosa, ¿no? Azúcares. Entonces, este grupo B, doctores, este grupo B tenía ya la facultad de alimentarse por la cavidad bucal, ¿no? Como es natural. Entonces pasó un mes, ya un mes, 2 meses, hasta 3 meses, y comenzaron las evaluaciones de estos pequeños animales, ¿no? Y estos animales, ya aquellos que tenían la sonda nasogástrica, doctores, no desarrollaron ninguna lesión cariosa. Ya por más, doctores, por más que el alimento era igual que el otro grupo, lo mismo le daban, ¿ya?
Y el otro grupo de doctores comenzó a desarrollar muchas lesiones cariosas, ¿ya? Entonces se llega a la conclusión que la única forma de que se produzca la lesión cariosa es que se ingiera, ¿ya?, el alimento por la cavidad bucal. Si no pasa el alimento por la cavidad bucal, ¿no?, como estamos hablando del ejemplo de las personas, o bueno, entre comillas, eran las ratitas que tenían su sonda nasogástrica, no van a producir lesiones cariosas, ¿ok? Tiene que pasar el alimento necesariamente por la cavidad bucal. Muy bien, doctores. Hasta ahí todo tranquilo. Estoy corroborando si están todavía en clase porque a veces se va la señal. ¿Están ahí, doctores, o estoy hablando sola? Sí, Muy bien, doctores. Doctorita, Dime. acerca del ejemplo que dio del estudio que usted nos discernió hace un momento, en el caso de ese estudio de los roedores que usted menciona, en este caso a uno le pusieron una sonda, nos dice, una sonda gástrica, en la cavidad bucal de ese roedor. En todo caso, no había, o sea, cuando ya deja de consumir, ¿no?, por vía oral alimentos, ¿ya no hay microorganismos o sí existen? Sí existe, doctor. Sí existen los microorganismos. Si no, lo que acontece es que estos microorganismos se encuentran en equilibrio, ¿correcto? Se encuentran en un estado latente. Eso vamos a hablar más adelante, pero vamos a adelantar un poquito porque la pregunta está muy interesante, muy valiosa esta pregunta, para que ustedes se den cuenta de cómo actúa el alimento o la dieta en los microorganismos, ¿correcto? ¿Ya? A los últimos estudios, doctores, ya hay una técnica de restauración, ya que era provisional en realidad en el país donde se desarrolló, ya se llama la técnica de Hall. Esta técnica de Hall se encargaba de romper la tríada de Case. ¿De qué forma, doctores? Digamos, tenía una caries en la pieza 1,6, ¿no? O en la pieza 5,4, por ejemplo, una adhesiva, ¿ok? Entonces, este detalle, doctores, ¿no? ¿Qué hacía esta técnica, doctores? ¿Qué hacía? ¿Cuál era el detalle de esta técnica? ¿No? El detalle era que colocaban una corona de acero, ¿ya?, con ionómero, doctores, y tapaban ese hueco sin quitar la caries, ¿eh? Sin quitar caries, ¿ah? Sin quitar, sin remover, a las justas, y le enjuagaban. Y colocaban el ionómero en la corona y tapaban. Las coronas prefabricadas tienen un halo, una corona como si estuvieran, como si van a hacer como un clic, así, de un sellado muy hermético, ¿correcto? ¿Ya? Entonces lo colocaba la doctora Hall, que es la, digamos, la creadora de esta técnica de Casuachi, pero una creadora muy bien, ¿ya? Lo hacía de forma provisional porque ella trabajaba en el Estado y el Estado les daba las coronas de acero, ¿no? A diferencia de acá que no dan mucho, ¿no? ¿Ya? Entonces allá les daban las coronas de acero y tenían un montón de pacientes. Entonces ella no se abastecía. Y lo que hacía para que no avance la caries, doctores, colocaba la corona con su ionómero, con la intención de que más adelante regresen los pacientitos, ¿no?, para realizarle la curación definitiva, ¿no? Entonces muchos de los pacientitos no regresaron, pero tampoco tuvieron dificultades, doctores, ¿no? ¿Qué quiere decir eso, doctores? Cuando tú le quitas un factor principal, la caries no se va a desarrollar. ¿Qué pasó con estas coronas, doctores, que tenían un cierre hermético? El microorganismo estaba en el diente cariado, ¿cierto? El hueso, que es el diente, también estaba. Pero ¿qué es lo que le quitaron? Le quitaron la fuente de alimento, la fuente de nutrición, que es la dieta. ¿De qué forma? Lo cerraron de forma hermética. ¿Y qué pasó con los microorganismos? ¿Se murieron? ¿Se erradicaron? No, doctores, los microorganismos se encontraron en esas piezas dentales porque algunas piezas eran deciduos, entonces
lo cambiaron, ¿no? Y la doctora quería recopilar entonces para hacer el estudio. Se encontraban los microorganismos, pero de forma latente, doctores, ¿no? De forma latente. Quiere decir, en un estado, entre comillas, de invernación, ¿ya? Detenían todo su sistema vital para mantenerse vivos, pero no producían ácidos, doctores. He ahí cuando hablamos de la ruptura de la tríada de Keyes, ¿no? Entonces, si hablamos de KIT, ¿ya? En la cavidad bucal, doctores, es muy poquito diferente a lo que les he contado, pero cuando hablamos de una sonda nasogástrica, doctores, la cavidad bucal va a seguir teniendo los microorganismos. Y debemos recordar que la cavidad oral no solamente aloja microorganismos patógenos, sino también microorganismos de protección. Microorganismos que van a migrar desde el tracto digestivo hacia la boca y viceversa, ¿no? ¿Qué riesgo corren los pacientes intubados, por ejemplo, ¿no? Si hablamos del paciente que no ingiere alimentos, porque hay muchos de ellos, ¿no? De los pacientes que tienen, por ejemplo, una sonda nasogástrica, entre comillas, de por vida. ¿Qué es lo que pasa, no? Se debilita y se atrofia todo el sistema masticatorio. Eso es lo que ocurre, ¿ya? Dependiendo del tratamiento se produce la serostomía, ¿ok? ¿Ya? Entonces, ¿y qué se produce más, doctores, cuando no hay ingesta de alimentos en la cavidad bucal? O sea, quiere decir que no pasa ningún alimento por la cavidad bucal. Doctores, hay crecimiento de otro tipo de microorganismos. Por ejemplo, ¿no? Hay crecimiento de hongos, doctores, ¿no? Por la boca seca, ¿ya? ¿Qué más, doctores? Porque no hay producción de microorganismos adecuadamente si no se encuentran latentes. Entonces los microorganismos oportunistas crecen. Y estos microorganismos oportunistas, principalmente en la cavidad bucal, son los hongos, doctores, ¿no? Entonces también ocurre un desequilibrio, ¿ok? También ocurre un desequilibrio. Por eso, doctores, cuando nosotros tenemos pacientes hospitalizados, doctores, a veces el odontólogo no participa mucho, ¿ya? Pero en algunos lugares tienen un programa, ¿ya? Que los odontólogos van y hacen limpian la boca, perdón, se me trabó la lengua, ¿ya? Limpian la boca, van con una clorexidina al 0.5%, hacen la higiene al paciente que esté intubado en UCI. Doctores, esto es básico para que no haya proliferación. ¿Dónde puede haber proliferación de microorganismos, doctores? Los tubos, como son tubos, doctores, y toda cavidad, doctores, ya sea artificial o ya sea del propio organismo, va a generar biofilm, ¿ok? Y este biofilm obviamente tiene microorganismos que pueden ser oportunistas para cualquier tipo de infección, ¿ok? Si no se alimenta el paciente, entonces no quiere decir que desaparecen las bacterias, si no están en un estado latente las patógenas que produce caries, pero crecen las oportunistas, ¿correcto? Los otros microorganismos que normalmente no crecerían en un paciente que se alimenta. Listo, doctores, esa es la segunda estadia. Espero que haya quedado claro. Eso quiere decir que si ustedes cortan la tríada de Keyes, no se produce la caries, doctores. No se produce la caries. Eso lo dejamos bien claro en la clase pasada, pero es bueno reforzar. ¿Correcto? ¿Quedó claro, doctores? Quedó claro, doctorita. Sí, ya, muy bien. Y vamos a hablar de Gustafsson, ¿ok? Este Gustafsson, doctores, hace la llave, hace el episodio clave para el desarrollo de caries. Este estudio es clave para nosotros reconocer, y hablábamos la clase pasada, ¿no?, de la frecuencia, para nosotros reconocer, doctores, o identificar qué paciente está en mayor riesgo de desarrollar lesiones cariosas y qué paciente no, doctores. Gustafsson, doctores, hizo un estudio en un hospital psiquiátrico, en un hospital psiquiátrico, así, doctores.
¿cierto? Sí, antes se podía hacer estudios en humanos, doctores. Y él hace un estudio, ¿no? Un estudio comparativo en un hospital psiquiátrico, ¿no? Era muy chévere hacer investigación antes, ¿no? Se podía hacer en humanos, había más amplitud. Ahora las normas y la ética de la investigación no nos permite hacer eso, ¿no? De un cierto punto está bien, en un cierto punto no es, para mí no está bien. No es que sea una científica loca, pero doctores, a veces eso nos ha detenido mucho. Bueno, ¿qué hizo este muchacho? ¿No? ¿Qué hizo Fue a un hospital psiquiátrico y separó a este hospital psiquiátrico nuevamente en dos grupos, ¿no? Porque así eran los estudios. Cuando nosotros hacemos estudios, que necesariamente tenemos que tener un grupo de comparativo, para hacer una comparación, ¿no? O un grupo control, ¿ok? Entonces, Gustafsson hizo un estudio donde los, eh, los participantes del grupo A, doctores, iban a ingerir alimentos, ya, en especial nuevamente la sacarosa, basándose en Kitt y en Mageton, la sacarosa y la lactosa, iban a ingerir una cierta cantidad. Por ejemplo, ¿no? Iban a ingerir unos 200 gramos o 500, ¿ya? 500 gramos de azúcares, ¿ya? El primer grupo lo iba a ingerir en un solo momento. ¿Qué quiere decir? Lo iba a ingerir, digamos, a las 10 de la mañana. Todo tenía que acabar a las 10 de la mañana. ¿Ok? Mientras que el segundo grupo de control, ¿ya? Lo tenía que ingerir toda esa cantidad que era la misma, ¿ya? Pero cada cierto tiempo, quiere decir, cada media hora tenía que ingerir una cucharadita o un dulcecito o una cierta cantidad de sacarosa y lactosa durante todo el día, cada media hora, ¿ok? Entonces nuevamente esperaron, porque cuando nosotros hacemos investigación, se tiene que esperar, ¿no? Nuevamente esperaron, doctores. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Oh, sorpresa. Aquellos que ingerían, no sé, por lógica, ya, si no les hubiera hablado con anterioridad, nosotros por lógica diríamos, los que han comido en un solo momento tanta cantidad de azúcar podrían haber desarrollado la caries, ¿no? No, doctores, ellos no desarrollaron muchas lesiones cariosas, ¿ya? Desarrollaron aquellos que tenían mayor frecuencia, quiere decir, a cada rato ingerían los alimentos, a cada rato ingerían ellos desarrollaron más lesiones cariosas que aquellos que comían más dulces en un determinado punto, ¿ok? Es por eso, doctores, que cuando nosotros realizamos la encuesta de dieta, ya cuando nosotros realizamos la encuesta de dieta, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Qué podemos hacer? Hacemos lo siguiente, la pregunta del millón. ¿Cuántos golpes de azúcar tienes al día? O ahora, en la actualidad, ¿cuántas veces al día usted come? ¿Cada cuánto tiempo usted come? Y entonces el paciente a veces te dice, ¿no? Bueno, yo como 2 veces al día, nada más. No tomo desayuno y solo el almuerzo y la cena. Y en medio, señor, ¿usted come algo? Sí, ¿no? Algunos responden. Bueno, yo llevo siempre unas tabletas de Hals, ¿no? Antes era muy común el Hals. Y todo el día, y como estoy muy ansioso, o desde que ingiero las tabletitas a cada momento. Ok. Entonces, si tu paciente responde eso, por más que coma 2 veces nada más, y por más que su alimento sea saludable, doctores, porque hay pacientes que son hiper saludables, pero tienen su manía, tienen el hábito de comer un mentolado, un Hals que contiene azúcar, doctores, durante todo el día. ¿Ven? O si no, viene un paciente y en la maleta que tiene algún alimento, un dulce, una galleta, algo. Esos pacientes, doctores, que tienen mayor frecuencia de ingesta de alimentos de cualquier tipo, tienen mayor probabilidad, doctores, de desarrollar una lesión cariosa.
Así que la parte más importante para que ustedes determinen el riesgo de caries, doctores, o digamos, este paciente está realmente, es un riesgo, ¿no? Realmente no podemos hacer mucho con este paciente porque ya está al borde de la muerte, entre comillas, ¿no? Porque ingiere muchas veces al día los alimentos. Algunos pacientes, doctores, increíblemente, todo el día tienen algo en la boca, ¿ya? Todo el día tienen un dulce, una galleta, un tamal, todo el día tienen algo en la boca, doctores, ¿no? Esos pacientes tienen más alta probabilidad de desarrollar las lesiones cariosas. ¿Ok? Entonces eso, muy bien. Se comprendió eso, doctores, porque si ustedes dijeron, ¿cuál es la parte más importante, no? Cuando hablamos de dieta, o sea, sí, es la frecuencia de la ingesta. Es lo más importante, doctor, ¿ya? No importa mucho el tipo de alimento, sino importa mucho la frecuencia con que se ingiere el alimento. ¿Ya? Eso es importante, doctores, por favor, que no se les vaya de la cabeza eso. Muy bien. Y el último, doctores, el último estudio para ver lo de la dieta. Harris, ¿no? Dice, ¿cuál es su proposición o cuál es el resultado de su estudio? ¿No? El resultado de su estudio, de la proposición que le hace, doctores, es la siguiente. La ausencia de la ingesta de sacarosa reveló la baja prevalencia. ¿Están escuchando, doctores? La ausencia de la ingesta de sacarosa reveló baja prevalencia. No reveló la erradicación de caries, por si acaso. Solo reveló que hay una baja prevalencia. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hizo este estudio, doctores Harris? ¿No? Él hizo el estudio en un orfanato. ¿Ya? En ese orfanato, ¿ya? Él realizó un estudio que significó muchos años de su vida, ¿no? Donde colocaba una norma en el orfanato, doctores, ¿no? Y que se les hacía un seguimiento a los huérfanos, a los niños que vivían ahí, ¿no? Se les hacía un seguimiento para controlar, ¿no? ¿Qué es lo que acontecía después de ser adoptados? ¿Ok? ¿Qué pasaba, doctores, en el primer estadio donde los niños se encontraban en el orfanato? En el orfanato se erradicó la sacarosa, quiere decir que se comía sin azúcar, ¿ya? De cualquier tipo, no estaba prohibido totalmente la ingesta de sacarosa, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir, doctores? Doctora, entonces los niños no tenían caries. No, solamente que bajó la prevalencia en comparación a otros orfanatos que comían de forma normal, doctores, ¿no? Entre comillas, ¿ya? Entonces, pero este Harris, doctores, cuando el niño era adoptado, el niño prácticamente carecía o no tenía caries o tenía una lesión cariosa, que era su riesgo muy bajo. Cuando llegaban a adoptar estos niños, doctores, ¿no? La dieta y los hábitos cambiaban totalmente de cada niño, ¿no? Los niños que ingerían sacarosa, doctores, ¿no? Definitivamente estos niños comenzaron a desarrollar lesiones cariosas con mayor prevalencia, ya a diferencia de cuando estaban en el orfanato. Entonces, teniendo en cuenta eso, doctores, ahí viene la famosa prevención de tantos años que ha venido de generación en generación, ¿no? Si hablamos de odontólogos, ¿no? No comas dulces porque te van a salir caries, ¿no? Entonces, pero eso no quiere decir que se va a erradicar la caries al dejar los dulces, doctores. ¿Ok? ¿Me entienden, doctores? O sea, quitar la sacarosa de tu dieta no va a hacer que tú erradiques la caries, pero sí que bajes la prevalencia. Por eso se dice que no debe comer dulce, el niño no debe comer dulce, bueno, cualquier persona, ¿no? ¿Por qué, doctores? Aparte que los azúcares producen, digamos, ácidos después
ingesta, doctores, aparte de eso, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Lo que pasa, doctores, el azúcar ayuda a la segregación de las endorfinas, ya, que son las hormonas del placer. ¿Eso qué quiere decir? Que el azúcar, doctores, actúa como una droga. ¿Por qué? Porque al ingerir el azúcar, ya, nosotros producimos hormonas del placer. Entonces el cuerpo se vuelve adicto a esa producción. ¿Ya? ¿Me entienden, doctores? Entonces, ¿qué quiere decir, doctores? Entonces me quiere decir que el azúcar es una droga. Bueno, todo alimento, todo elemento que produce, ¿no?, segregación de las hormonas, ya va a ser una droga. Pero doctora, sí, doctora, lo que ustedes me quieren decir, que cuando nosotros ingerimos los alimentos de cualquier tipo, doctores, vamos a producir hormonas, ¿no?, que activan la digestión, que activan todo. Nuestro cuerpo es químico, doctores, ¿no? Pero principalmente cuando nosotros ingerimos el azúcar, doctores, hay una alta segregación de endorfinas, que es la hormona del placer. ¿Eso qué quiere decir? ¿No? Que es considerado ahora una droga. ¿Y los niños son adictos a los dulces? Sí, ¿no? Los niños, los adultos, ¿ya?, que van a consumir cualquier tipo, ¿ya?, de estimulación para la segregación hormonal, cualquier tipo, y no lo puedan dejar, doctores, está considerado como una adicción, ¿ya? Y acá vamos a hacer un paréntesis para aconsejar, ¿no? El consejo del día, como se dice, ¿no? Ya. Entonces, doctora, yo, por ejemplo, tengo mi sobrinito, ¿no? Algunos cuentan, ¿no? Tengo mi sobrinito que tiene el celular, está siempre con el celular, ¿no? Y el niño está tranquilo mientras está con el celular. Una vez que le quiten el celular, grita, llora, se revuelca, ¿no? Hasta tiembla, algunos hasta se desmayan, creo, porque he visto niños chiquititos que les falta el aire y todo hacen un drama tremendo. ¿Quiere decir que el celular produce una adicción, doctores? Sí, doctores, produce una adicción, porque también ocasiona la producción de ciertas hormonas del placer. Así que cuidado, aquellos que tienen hermanitos, aquellos que tienen hijitos, por favor, no le den el celular para que se calle, conversen, saquen a pasear, ustedes se despejan también, ¿no? O jueguen un ratito con ellos, bailen, doctores, ¿no? No le den el celular, por favor, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, eso hay que tener en cuenta, ¿ya? Muy bien, ese es el paréntesis. Entonces, para resumen, doctores, de la dieta, las partes más importantes de consideración para el factor dieta es que, doctores, principalmente los azúcares fermentables producen la disolución del esmalte. ¿Cuáles son los dos azúcares? La sacarosa y la lactosa, ¿no? Que necesariamente los alimentos tienen que pasar por la cavidad oral para que produzcan caries. Todo va a depender de quién, de la frecuencia. Cuanto más frecuencia de ingesta de alimentos hay, mayor va a ser el desarrollo de la lesión cailosa. ¿Ok? ¿Ya? Y la ausencia de la sacarosa y la lactosa en la dieta, doctores, va a bajar la prevalencia de caries, más no la va a erradicar. Muy bien, con esos 4 parámetros, doctores, si se los tienen que aprender bien, pasamos a los factores relativos al sustrato. ¿Ok? Quiere decir los factores relativos a la dieta. Ya va a depender el tipo de carbohidrato, doctores, cantidad total de carbohidratos fermentables. ¿Por qué, doctores? Nosotros hablamos de esta forma, doctores, ¿no? Todo alimento va a produce lesión cariosa, ¿ok? En un cierto, en un
cierto porcentaje. ¿Ok? Teniendo en cuenta esta frase, doctores, que todo alimento produce lesión cariosa en un cierto porcentaje, vamos a tener estas normas. ¿Ya? ¿De qué va a depender, doctores? Tipo de carbohidrato, cantidad total de carbohidratos fermentables, concentración de mono, di, oligo y polisacáridos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto, doctores, no? Esta parte, mono, di, oligo y polisacáridos, doctores, ¿no? Quiere decir que cuanto el azúcar sea más procesada, va a generar mayor producción de ácidos. Y también productos adicionales protectores, ¿no? Por ejemplo, si el paciente consume flúor, ya, por la cavidad, por vía oral, por vía sistémica, doctores, calcio, fosfatos, proteínas, grasas, doctores, ¿no? Va a contrarrestar, ¿no?, la producción de ácidos. ¿Qué más? Concentración y tipo de proteínas y grasas. Forma física incluye los factores que afectan la retención de la cavidad bucal. No va a ser igual, doctores, que ustedes coman, por ejemplo, ¿no?, un caramelo y se lo coman masticándolo, ¿ok? Hasta que desaparezca el caramelo. A que ustedes lo estén chupando, ¿no?, y dure más tiempo en la boca. No va a ser igual que ustedes consuman, por ejemplo, un dulce tradicional como es un arroz con leche, por ejemplo, ¿no?, que consuman un toffee, ¿no? No va a ser igual. ¿Por qué? Porque la forma física también juega un papel importante. Cuanto la comida sea más pegajosa, ustedes corren el riesgo de desarrollar más lesiones cariosas. ¿Por qué? Porque este alimento va a mantenerse más tiempo en la boca. ¿Ok? Eso. ¿Qué más? La presencia de flúor, nuevamente fosfato, las tranzas de diferentes elementos, doctores, eso hace que disminuya la incidencia de caries. También juega un papel importante la acidez de los alimentos. Doctora, ¿y si nosotros comemos limón, comemos naranja, nos gusta mucho eso, ¿no? Bacán, chévere, puedes comer. Eso tiene menos, o sea, es menos aceptado por los microorganismos, increíblemente, ¿no? Pero, ¿qué pasa, doctores? Pero por el esmalte no es tan aceptado, ¿no? Porque es como si tú te hubieras metabolizado el alimento y te estarías echando ácidos. ¿Quiere decir que está mal consumir ácidos? No, doctores, no está mal. Ustedes pueden consumir. Cuando el esmalte está sano, no pasa nada. Ustedes pueden consumir todos los alimentos que se les ocurra, doctores. Ahora, secuencia de ingesta con respecto a otros alimentos y nutrientes, doctores, ¿no? Todos estos son factores relativos que van a intervenir en el desarrollo de la lesión cariosa, ya sea rápida o ya sea lenta. ¿Ok? Muy bien, doctores. Ok. Una vez conocido el factor de dieta, doctores, vamos a pasar al factor más interesante, ¿no?, al que ustedes, entre comillas, recién están conociendo. Porque yo tengo la certeza, doctores, ¿no? Yo tengo certeza que ustedes, cuando hablábamos del huésped, simplemente teníamos como referencia al diente. Uno que otro sabía de la saliva, pero casi nadie sabía de la inmunización y la genética. Cuando nosotros expusimos para la clase pasada este tema, doctores, recién se les abrió el panorama que el huésped es considerado mucho más. Hay mucho más en juego en el huésped que solamente el diente. ¿Ok? Entonces decimos que dentro del huésped, dentro del factor principal huésped, tenemos la saliva, tenemos el diente, la inmunización y la genética, doctores. ¿Ok? Y vamos a hablar del factor, entre comillas, uno de los factores más importantes del huésped, que es la saliva, doctores, ¿no? ¿Cuál es la función de la saliva? Protege a las células de la mucosa, ayuda a formar el bolo alimenticio, tiene enzimas como la amilasa,
lisozima, lactoperoxidasa, doctores, ¿no? Proteínas, las fosfoproteínas, lactoferricina, ¿no? Que van a ser protectores de la mucosa y equilibradores de los microorganismos. El valor normal de un flujo salival para un niño escolar es de 8 mililitros, ¿no? De saliva por 5 minutos, suministrando un volumen medio de saliva por día entre 1 litro y 1,5 litros, doctores. Esa es una persona normal, doctores, normal, ¿no? Muy bien, doctores, ¿no? Y esta es la parte más importante de la saliva, doctores. ¿Para qué sirve? No solamente es para hidratar, para la humedad, para proteger, para tener... No solamente eso. Cumple, doctores, cumple 3 funciones importantísimas, doctores, que van conectadas con el sistema nervioso central, principalmente la primera, doctores. Ya, la primera propiedad, la primera facultad que tiene la saliva es la disolución y lavado de azúcares de la dieta. Es un rol protector de la saliva, se revela cada vez que hay un importante creciente de azúcares. Sus beneficios se consideran como coadyuvantes a la prevención de la caries. ¿Qué quiere decir, doctores? Si ustedes tienen al lado, porque yo sé que muchos de ustedes tienen algún dulce, una galleta o algo, ¿no? Pero la saliva principalmente cuando detecta un azúcar, doctores, un azúcar, ¿ya? ¿Qué pasa? Envía un mensaje al cerebro, ¿ya? Que viene a ser autónoma, que viene a ser como el sistema parasimpático, ¿no? Envía un mensaje, este mensaje retorna. ¿De qué forma? Produciendo más saliva. ¿Para qué? Para que nosotros, al producir más saliva, doctores, ¿qué tengamos que hacer? Tenemos que deglutir. Así que cuando deglutimos con todos esos azúcares que tenemos en la cavidad bucal, ¿no? Entonces, es una forma. Cuanto menos tiempo el azúcar o los alimentos se encuentren en la cavidad bucal, va a disminuir la incidencia de caries, ¿ok? Entonces, eso hagan la prueba, doctores. Hagan la prueba en su casa, cómprense un caramelito de limón, doctores, y van a ver qué diferencia hay entre la producción de saliva de un caramelito de limón a, por ejemplo, una manzana, ¿no? Es muy diferente la producción de saliva y eso lo hace tu cuerpo de forma autónoma, doctores. ¿Y cómo se llama eso? Se llama la disolución y el lavado de azúcares de la dieta diaria, ¿correcto? Entonces debemos tener en cuenta eso. No olvidarnos, doctores, ¿ya? ¿Qué más, doctores? ¿Qué más hace? ¿No? La saliva también realiza una neutralización y amortiguación de los ácidos de la placa dental. Los sistemas amortiguadores de la saliva son fosfato, ácido carbónico y bicarbonato y ácido carbónico. ¿Qué significa esto, doctores? Cuando nosotros ingerimos alimentos, ¿quién se activa? Se activa la curva de Stefan, ¿no? ¿Cierto? Y justo cuando está en este pico, doctores, actúa este sistema protector, que es la neutralización y amortiguación de los ácidos de la placa dental. ¿Ya? ¿Y qué pasa, doctores? La saliva tiene la propiedad de contener, ¿no? Saliva, tiene fosfatos, tiene ácido carbónico, bicarbonato y ácido carbónico. ¿Qué significa? Esto hace que nuestra curva de Stefan ya caiga y se estabilice y llegue a un pH óptimo, ya que es de 6.8. Tu pH cuando está en 6.8, tu boca está sana, ¿no? Cuando comienza a activarse la curva de Stefan, doctores, ¿no? Cuando comienza a activarse la curva de Stefan, que es una caída, doctores, ¿no? Cuando comienza a activarse la curva de Stefan, se llega a 5.8.
Este es un pH crítico de algunas personas, llega a 5.3, es ácido. Y ahí comienza la desmineralización. Es una forma natural. Pero nuevamente cuando se estabiliza, ¿no? Por gracias a los amortiguadores de ácidos y neutralización de la saliva, nuevamente se estabiliza a 6.8. ¿Ok? No otra propiedad, doctores. Neutraliza y amortigua los ácidos de la placa dental, doctores. ¿No? ¿Qué más, doctores? Y por último, y la parte más importante, doctores, como la saliva tiene minerales, doctores, ¿no? ¿Qué realiza? Realiza la provisión de iones para el proceso de remineralización. La saliva, doctores, realiza el proceso de la remineralización, ¿no? Conversábamos con anterioridad que cuando nosotros nos ingerimos, nuestro pH de la cavidad bucal se vuelve ácido. Cuando estamos en un pH ácido, ¿qué se desprenden? Los cristales de hidroxiapatita que se encuentran en la zona exterior, ¿no? Exterior del diente, en la capa más superficial del esmalte. Se desprende, ¿no? Pero pasa un tiempo, aproximadamente entre 20 a 30 minutos, donde nuevamente se eleva el pH. Ahí, doctores, ¿gracias a quién? A la producción de saliva. Y cuando la saliva es mineralizada, doctores, esto hace que se introduzcan los cristales y minerales de hidroxiapatita, doctores, en la superficie del esmalte. ¿Cómo se llama eso? Se reintegre, se llama remineralización. ¿Ok? Entonces tenemos tres propiedades importantísimas de la saliva: la disolución y el lavado de azúcares, ¿no? Neutralización y amortiguación de ácidos, y la provisión de iones y el proceso de remineralización. ¿Ok? No olvidarnos. Esa es pregunta de examen, doctores. ¿Ok? Muy bien. Ahora, pero lastimosamente, así como es tiene un gran valor, ¿no? Un gran valor la saliva, también es muy sensible en la producción. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que existen muchos estímulos que realiza el ser humano para la disminución de la producción salival. Y cuando hay disminución de la producción salival, todos estos factores se pierden. Eso quiere decir que la incidencia de caries se eleva, ¿no? ¿Cuáles son? Por ejemplo, la aplicación de radioterapia en la región de cabeza y cuello atrofia las glándulas salivales mayores, como es la parótida, ¿no? La sublingual y la submaxilar. Y eso quiere decir hay menos producción de saliva. ¿Qué más? Enfermedades como la hipertensión arterial, diabetes, enfermedades gastrointestinales, algunos problemas psiquiátricos, ¿no? Como la ansiedad, doctores, la depresión, ¿ya? Cáncer, artritis, ¿no? Problemas neuromusculares, hipotiroidismo, doctores, producen la disminución del flujo salival. Medicamentos, doctores, acá tienes que al 100%, ya. Pero los que más producen la disminución del flujo salival son los anticolinérgicos, antidepresivos, tranquilizantes, relajantes musculares, antihistamínicos, neurolépticos, antihipertensores y diuréticos. La mayoría, ¿cierto? Que se consume de forma común y sin receta médica, pero los tranquilizantes, ¿no? Los antihistamínicos. ¿Quién no ha consumido, por ejemplo, una levocitiricina o una citiricina ya? Para no irnos muy lejos, ¿no? Y producen disminución del flujo salival. Es por eso, doctores, que cuando nosotros preguntamos al paciente, ¿usted, señor, consume algún medicamento de forma diaria? Es una pregunta clave para el desarrollo de caries, una pregunta clave, doctores, ¿no? Y entonces ellos te van a contestar sí, no, y depende de eso, también va a depender lo que es la disminución del flujo salival, doctores. Muy bien. Eso es con respecto a la saliva, doctores. Ahora, con respecto al diente y al huésped, ¿no? Muchos de ustedes en la exposición anterior, doctores, han expuesto muy bien esto, ¿no? Hablaron de la proclividad, hablaron de la permeabilidad y hablaron de la anatomía.
¿correcto? Cuando hablamos de la proclividad, ya, se tiene que entender que la alineación de los se siente, ¿no? La anatomía de la superficie, la textura superficial, puede sufrir anomalías de constitución. ¿Qué quiere decir eso, doctores? ¿Ya? ¿Qué quiere decir, doctores? Acá estamos hablando, doctores, ¿no? Estamos hablando, doctores, de el orden de los dientes, ¿no? De las alteraciones o variabilidades biológicas de forma natural y no patológica. Cuando hablamos de la alineación del diente, no es el siente, ¿ya? Cuando hablamos de la alineación del diente, doctores, estamos hablando, doctores, el orden. Cuanto más apiñado, doctores, estén los dientes, doctores, ¿no? Cuanto menos espacios ustedes tengan, existe mayor probabilidad del acúmulo del biofilm y por ende va a haber mayor desarrollo de la lesión cariosa. ¿Comprendido, doctores? ¿Se entendió? ¿No? Escuchen, cuanto esté desordenado, ustedes no tengan alineados los dientes, doctores, ¿no? Hay mayor acúmulo de biofilm y este biofilm va a producir mayor ácido y eso quiere decir que este paciente va a tener mayor proclividad a desarrollar la caries, doctores, ¿ya? ¿Por qué? Porque va a haber mayor exposición a ácidos. Eso es con respecto al orden, ¿ya? Ahora, anatomía de la superficie. Nos trasladamos, doctores, y textura superficial, por si acaso, ¿eh? ¿Ya? Hablamos, doctores, nos trasladamos a la segunda clase de histología, doctores, cuando les hablaba de las variabilidades biológicas, por ejemplo, el desarrollo de las estrías de Rexius, que es normal, ¿no? Pero algunos pacientes tienen mucho mayor profundo estas estrías, ¿no? ¿Qué más, doctores? Los pinachos, los usos del esmalte, todo eso juega un papel importante para el desarrollo, doctores, de caries. Cuanto más texturizado sea el diente, mayor probabilidad de desarrollo, ¿ya? De caries, doctores. Mayor probabilidad de desarrollo de caries. ¿Ok? Entonces, ¿comprendido hasta ahí, doctores? ¿Comprendido? Muy bien. No confundir la proclividad, doctores, ¿ya? Porque la proclividad, ¿ya? Hace referencia a las alteraciones digamos, de orden, pero de forma natural. No quiere decir que tienen alguna patología de formación, ¿ya? Acá dice, ¿puede sufrir alguna anomalía de constitución? Claro que sí. Cuando hablamos de anomalía de constitución, quiere decir lo siguiente, que el mismo paciente tiende a desarrollar ciertas patologías, ¿no? A causa de hábitos. Por ejemplo, cuando sufre anomalías en su constitución, estamos hablando de una patología de la abrasión. Por ejemplo, cuando uno se cepilla mal, produce desgaste a nivel del cervical, ¿no? Y este desgaste, doctores, produce un lecho, ¿no? Un nicho para que ahí, doctores, ahí se deposite el biofilm y más adelante puede desarrollar una lesión cariosa. ¿Comprendido, doctores? De forma, quiere decir que cuando hablamos de proclividad, doctores, quiere decir que el diente nació sano, con el esmalte sano, doctores, ¿ok? Y que gracias al orden, a su texturización, a anomalías que puede desarrollar el paciente, ¿ya? Se vuelve más proclive, ¿ok? Pero el diente nació sano, ¿ok? Nació sano. Cuando hablamos de proclividad, ya apiñamiento, texturización profunda, ¿no? Y alguna anomalía de hábito, puede ser erosión también, abrasión, afracción, atrición, ¿no? Que puede volverlo proclive al desarrollo de caries, ¿no? A diferencia de la permeabilidad adamantina.
La composición de la capa exterior del esmalte y el proceso de maduración del esmalte. ¿Qué quiere decir, doctores, esto? Cuando hablamos de permeabilidad adamantina, estamos hablando de que el diente nació con alguna alteración de formación del esmalte. ¿Y cuáles son estas alteraciones de formación del esmalte? Es la melogénesis imperfecta, ya que puede estar constituida por hipoplasia, hipomaduración o hipocalcificación, ¿no? No es un esmalte normal, no se ha madurado el esmalte, quiere decir que es poroso, por eso se llama permeabilidad adamantina. Podemos hablar también de la fluorosis, ¿no? De la dentinogénesis, doctores, ¿no? Todos esos factores que son patológicos, que son alteraciones de formación, doctores, está considerada dentro de la permeabilidad adamantina. ¿Ok? Por favor, no se confundan la proclividad con la permeabilidad. Y por último, doctores, la anatomía. La hermosa anatomía que muchos de nosotros, ¿no?, queremos imitar así, ¿no? De esta forma tan bonita, ¿no? ¿Quién no le gustaría hacer una restauración con estas fosas y fisuras hermosas, ¿no?, que le dan la característica de naturalidad al diente? Pero gracias a esta anatomía del diente, doctores, gracias a esta anatomía se desarrollan las lesiones cariosas. ¿Qué más, doctores? Las fosas y fisuras y las zonas interproximales, doctores, ¿no? No olvidarnos la anatomía, así de simple, doctores, ¿no? ¿Por qué? Porque la anatomía nos ayuda con la colonización de los microorganismos y ahí se deposita, doctores, ahí se deposita el biofilm, doctores. Producen ácidos y por ende va a producir una lesión cariosa. Muy bien, y para terminar, doctores, para terminar, el tema más interesante, ¿no? Los temas novedosos. Son temas novedosos, pero simples de entender. ¿Ya? Simples de entender. Primero vamos a la inmunización, doctores. ¿Ya? A la inmunización. Y dentro de la inmunización, doctores, yo les hablaba de un paciente que nació por cesárea y un paciente que nació por parto natural, ¿no? Para retroalimentar la información que ustedes han encontrado. ¿Ok? Ya dice, el sistema inmunitario reacciona frente a las bacterias cariogénicas con respuesta humoral, ¿no? Principalmente la inmunoglobulina A, la inmunoglobulina G y las células protectoras, como son los macrófagos, neutrófilos, linfocitos, ¿no? ¿Qué pasa, doctores, acá? Cuando nosotros nacemos, doctores, ¿no? Nosotros nacemos, digamos, dentro del saco, de la placenta, doctores, ¿no? Nosotros, doctores, estamos en un plano, entre comillas, espiritual, lo más puro. ¿Por qué les digo eso? Para que ustedes se acuerdan. Entonces, con una memotecnia, doctores, están estériles. No tienen ni una célula extra, ¿no? Que no pertenece. Solamente tienes tus células que te pertenecen a ti y nada más. Solamente esas células las tienes. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso, doctores? Que cuando existe el nacimiento o el parto, hay colonización de diversos microorganismos, unos que se dedicarán a la protección, ¿no? A la protección de la piel, otros se dedicarán a la protección de los glóbulos oculares, otros se dedicarán a la protección de las vías respiratorias. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nacemos, doctores, ya sea por cesárea, ya sea por parto natural, ingerimos, ¿no? Ingerimos lo que está en el medio externo, ya sea por el aire, ya sea por el canal vaginal, ¿no? Pero ingerimos, doctores, y nos colonizan. A las 8 horas después, doctores, nosotros tenemos más células microbianas que células de nuestro propio cuerpo. ¿Cuánto de porcentaje tenemos? El 80% de nuestras células no nos pertenece, doctores, son microorganismos, ¿ok? Estos microorganismos, doctores, van a equilibrar todo. Pero, ¿qué pasa?
¿Qué pasa? Nosotros nacemos y lo primero que hacen nuestras madres, doctores, ¿no? Nos colocan en su pecho y nos vacunan, entre comillas, con su inmunidad, con su carga ya de inmunoglobulinas, de sistema inmunitario, ¿no? Entonces nosotros ingerimos, ¿no? Ingerimos la carga de inmunización de la madre, ¿no? Y entonces ahí ocurre entre un reconocimiento de los microorganismos y la estabilidad de la inmunidad, ¿ok? Entonces el sistema inmunitario que nosotros generamos al nacer, ¿qué pasa? Va a reconocer a los microorganismos y los va a clasificar. Estos son buenos, estos son malos, tenemos que destruir estos, tenemos que conservar estos, ¿no? Porque nos están haciendo bien, ¿no? Y entonces, gracias a que se reconoce eso, ustedes han llevado biología, ustedes han llevado un capítulo dentro de la biología o de la microbiología que se llama genética, ¿no? Nosotros tenemos unas llaves que van a encajar justamente, doctores, con un microorganismo, con la carga genética. Entonces, se encajan con la llave y entonces el sistema inmunitario ya sabe cómo combatirlo, ¿no? Y lo apacigua, ¿no? Y cálmate, cálmate. Llama de repente a sus macrófagos, los fagocita, ¿no? Cuando es una infección más compleja, que ya está programada, porque ya lo reconoció, el sistema inmunitario ya reconoció cuando nacimos o durante la infancia, ya reconoció. Entonces ya lo conoce, ya sabemos cómo combatir esto, ¿no? Y entonces disminuye la carga patógena. En la cavidad bucal, la inmunología está encargada por la inmunoglobulina A y la inmunoglobulina G. Quiere decir que cuando se está saliendo de control el Streptococcus mutans, ¿no? El sistema inmunitario fagocita a las bacterias que se están volviendo patógenas y hay un control. ¿Entiende? Hay un control, ¿ya? Entonces, ¿pero qué pasa cuando el niño nace por cesárea, doctor? ¿No? No existe la colonización de microorganismos. Sí existe la inmunidad de la leche materna, doctores. Pero al no existir la colonización de de diferentes tipos de microorganismos, doctores, el sistema inmunitario se vuelve vago, ¿ya? Se vuelve perezoso, perigoso, como dicen, ¿no? Se vuelve perezoso, ¿ya? Entonces, como se vuelve perezoso, doctores, le cuesta más trabajo, ¿no? Identificar a los microorganismos. ¿Por qué? Porque no ha tenido la primera colonización. Y eso quiere decir que se vuelve más susceptible. ¿Por qué? Por su carga de inmunización, que no está entrenada, ¿no? Para que se estabilice esta carga inmunitaria en los pacientes que nacieron por cesárea, pasan todavía, porque pasan por un proceso de colonización, inmunidad, ¿no? Y recién ahí, doctores, pueden estabilizarse su inmunidad, pero les cuesta más trabajo que un paciente que nació por parto natural. He ahí, doctores, he ahí, ¿ya? Si ustedes hacen un estudio, porque hay un montón de estudios, doctores, de este tipo, ¿ya? Si ustedes hacen el estudio, por ejemplo, ¿de quién? Hacen el estudio de pacientes con cesárea y pacientes de parto natural, ¿cuál de estos dos desarrollan más dolencias alérgicas? ¿Cuál de estos dos? ¿Ya? ¿Cuál de estos dos tienen más problemas con las alergias? Adivinen, los que nacieron por cesárea tienen más desarrollo de las alergias. ¿Por qué? Porque no ha habido colonización de microorganismos, no ha habido estabilidad del sistema inmunitario, ¿no? Por ende, el sistema inmunitario, cuando ve cualquier agente, se vuelve loco, ¿no? Y es muy agresivo, o simplemente no hace nada y deja que el microorganismo haga sus anchas, ¿no? Entonces, ahí se sabe el por qué es importante ciertas formas, ¿no? De vivir, entre comillas, ¿no? ¿No? Ciertas formas de... Algunas pacientes, doctores, programan la cesárea antes de que ya se programan el nacimiento de su bebé, ¿no? Ya se programan, hacen nacer por cesárea a sus bebitos. No digo que está mal,
pero se corre este riesgo, porque esta forma o este factor de inmunización se da de forma natural, ¿ya? Porque no hay una vacuna que te diga contrarresta el Actinomyces gerenciae, contrarresta el Streptococcus mutans, ¿no? ¿Eso qué quiere decir, doctores? Cuando hablamos de inmunización, ¿ya? Cuando ustedes van a vacunarse, ahora que está de moda gracias al COVID-19, doctores, ¿no? Cuando está de moda, ¿cómo le dicen cuando se van a vacunar? ¿No? La inmunización del día 28 ya está listo, ¿no? Ustedes pueden venir el día 28 sin ningún problema para que se les inmunice, ¿no? La inmunización se llama, entre comillas, vacunación, doctores. Ya, solo que cuando hablamos de cavidad bucal, esta inmunización se da de forma natural. Por eso que cuando nosotros teníamos el problema del COVID, doctores, ¿no? Que una de las alternativas, ¿cuál era? Una de las alternativas era la inmunización de manada, ¿no? O la vacunación de manada. Quiere decir que todos nos enfermábamos y nuestro cuerpo, ¿no? Nuestro cuerpo generaba anticuerpos y ya la siguiente ya no nos contaminábamos más, ¿no? Pero el chico del COVID-19, este virus, ¿no? Le sacó la vuelta porque evolucionaba más rápido que nuestro sistema inmunitario, ¿no? Por eso se requiere vacunas, ¿no? Entonces, es importante en la inmunización cuáles son las inmunoglobulinas importantes para la detección de caries. Es la inmunoglobulina A y la inmunoglobulina G. ¿Gracias a quién? A la colonización o entre comillas inmunización en las primeras horas de nacimiento, ¿ya? Es importante entonces. Entonces, ¿por qué le pregunto a mi paciente si es cesárea o no? Para ver si es uno de los factores que causó el desarrollo de caries. ¿Ok? Muy bien. Y por último, doctores, la genética, ¿no? En los últimos años, doctores, la genética ha jugado un papel muy importante, cualquier tipo, en cualquier parte, ¿no? En cualquier parte que ustedes levanten la mirada, existe genética, en cualquier parte, doctor. Si ustedes tienen una chompa de alpaca, doctores, ¿no? Estas alpacas han sido alteradas genéticamente para producir una fibra más bonita, ¿no? Si ustedes giran al perro, doctores, tienen ahí un perrito, ¿no? Estos perros han sido alterados genéticamente para que les salga más orejas, para que tengan la piel más, digamos, más longa, más floja, ¿no? Sean chatos, sean altos, ¿ok? Tengan la nariz chata, tengan la nariz alta. Juega un papel importante. Ustedes comieron un lomo fino en la mañana, un bistecito, las mamás le cocinó a algunos que tienen la suerte de tener a la madre, ¿no? Les cocinan sus bistecitos, ¿no? Esa carne ha sido alterada genéticamente, ¿no? Las plantas que ustedes ven afuera también han sido alteradas genéticamente, ya sea por medio ambiente o ya sea de forma artificial. ¿Correcto? Cuando nosotros hablamos en la cavidad bucal con respecto al desarrollo de caries, doctores, ¿ya? Con respecto al desarrollo de caries. ¿Y qué tiene que ver la genética, doctora? ¿Qué tiene que ver? Yo sinceramente no sé qué está hablando la doctora. Claro que sí. Aparte, doctores, aparte de esto, de la proclividad del diente, la proclividad de la retina, la anatomía, doctores, aparte de eso, que juega un papel importante, la genética acá, también tenemos un gen importantísimo, doctores. Es solo un gen que va a evitar el desarrollo de caries. ¿Ya? Ahora, vamos a hablar un poquito de teoría, ¿no? La característica asociada a diversas interacciones medioambientales. ¿Ya? Nosotros evolucionamos, entre comillas, así como los Pokémon, para hablar en forma coloquial. Evolucionamos de diversas formas, ¿ok? Gracias al medio ambiente. Desde el inicio de nuestra historia, doctores, nosotros hemos ido evolucionando y nos han quedado algunos designios de la naturaleza, ¿ya? Por ejemplo, un designio de la naturaleza que ustedes no se dan cuenta
ya es nuestro tercer párpado, que ya no es funcional, que simplemente está porque está, ¿no? Porque es un designio de la naturaleza. Antes, cuando nosotros éramos prehistóricos, teníamos nuestro tercer párpado, ¿no? Que nos ayudaba para proteger, ¿ok? ¿Qué más, doctores? ¿Qué más tenemos? El apéndice, doctores, ¿no? Algunos de los pacientes nacen ya sin apéndice, ¿ya? Eso ya es una evolución, doctor, estamos evolucionando, siguen los cambios. Doctora, entonces, ¿usted cree que nosotros vamos a seguir evolucionando? Entonces, al transcurrir los años, claro que sí, doctores, claro que sí. Por el medio ambiente nosotros evolucionamos, por la alimentación evolucionamos. Ahora, en mi tiempo, las personas estaban volviéndose más altas, así. Ahora se están volviendo más bajas, doctores. ¿Ustedes saben por qué? ¿Por qué ocurre esto de la talla, doctores? ¿No? ¿Tiene que ver mucho con la alimentación? Sí, tiene que ver mucho con la alimentación. Pero no solamente es eso, doctores, sino con la influencia ambiental. Nosotros antes, bueno, en mi época, pero en los 80, más o menos mi época, se hacía mucho deporte, doctores. Se hacía mucho deporte. Y entonces, mucho de nosotros crecimos, por más que teníamos padres bajos, gracias a la estimulación del deporte y la alimentación. Ahora, en la actualidad, los hijos nuestros son más bajitos. ¿Por qué, doctores? Porque ellos no hacen mucho deporte. Están con la estimulación cibernética, ¿no? Son flaquitos, encorvaditos, chatitos, ¿no? Tienen la cabeza grande, parece que el cerebro se les ha crecido, pero no el cuerpo, ¿no? Y entonces, eso es digamos, es un factor que estimula la genética, pero es ambiental, doctores, ¿no? Algunas personas, doctores, ¿no? Algunas personas desarrollan, ¿no? Por ejemplo, ya no tienen las terceras molares, porque nuestra alimentación se ha vuelto tan civilizada, ¿no? Que ya no requiere las terceras molares. Pero sí hay designios de la naturaleza, quiere decir que un designio prehistórico vino, ¿no? Las paramolares. Existen personas que tienen 4 molares, doctores. Y todo eso juega un papel importante gracias a la genética, ¿no? Y la genética puede ser estimulada de forma artificial o de forma ambiental, ¿no? Por eso se dice que son interacciones gen-medioambientales, ¿ok? Entonces tenemos que tener en cuenta eso. ¿Y cuál es el gen que interesantemente favorece a la prevención de caries? El gen tustelina. Este gen tustelina, nosotros tenemos entre un 3 y un 4%, ¿no? En las células, bueno, en nuestros genes, ¿no? Entonces, esto hace que nuestro esmalte sea mucho más resistente a los ácidos y no desarrolle caries, ¿no? En el reino animal también existe tustelina, claro. Uno de los animales que tiene mayor contenido de tustelina, doctores, en sus genes es el tiburón. ¿Ok? Este animal no desarrolla caries, doctores, increíblemente. ¿Ya? Entonces tenemos que tener en cuenta. Ahora, la identificación de genes específicos permitirá determinar el riesgo de caries más precozmente que nunca. ¿Ok? A futuro nosotros tenemos que hacer un rango genético y ver si este paciente tiene alto contenido de tustelina o no. Y esto es un papel predisponente para el desarrollo de caries. He ahí la respuesta de por qué mi hijito tiene caries un montón y no come nada de dulce, es bien ordenadito, pero tiene caries este chiquito, dicen, ¿no? Y y el otro ni siquiera se lava los dientes, come harto dulce, come a cada rato, ¿no? Y no desarrolla caries. Depende de esto, de la genética. Entonces, con eso, doctores, con eso llegamos a la conclusión, doctores, que el desarrollo de la lesión cariosa no solamente se sitúa a comer dulces y a cepillarse, sino que tenemos todos estos factores que juegan un papel predisponente para el desarrollo de estas lesiones. Así que si ustedes quieren realizar una prevención, tienen que hacerlo a este nivel, educando hábitos, realizando exámenes, ¿no? Y es extraordinario
lo que nosotros podemos conocer, todo esto podemos conocer gracias a las lesiones cariosas, ¿no? Mire, todos estos factores juegan un papel, y esto es la puntita del iceberg, como se dice, ¿no? Depende del microorganismo, de la colonización, ¿no? Entonces, eso. Entonces, para cerrar, doctores, llegamos a la conclusión, doctores, que el hombre que ha empezado a vivir seriamente por dentro empieza a vivir más sencillamente por fuera, ¿no? De Ernest Hemingway, es uno de los mejores escritores que ha podido existir, doctores, ¿no? Ok, doctores, muy bien. Ahora acá. Y para cerrar, doctores, ¿no? Para cerrar, entre comillas, doctores, ¿no? Que dentro del huésped también tenemos factores relativos, así como en la dieta. Tenemos la capacidad buffer de la saliva, el tiempo de eliminación de los compuestos, eso tiene que ver con el cepillado, la concentración de calcio y fosfato en la saliva para su remineralización de los dientes, ¿no? Composición de la matriz del biofilm, ¿no? Anatomía de los dientes, microestructura del esmalte, flúor en el biofilm dental y en el esmalte, patrones de masticación, deglución, enjuague, succión, respiración bucal, frecuencia de ingesta de alimentos, variaciones de ingesta de diferentes ocasiones, doctores, ¿no? Así que es todo un mundo las lesiones cariosas, doctores, o la enfermedad de caries, ¿ok? Espero que les haya quedado claro, por favor, que cuando ustedes lleguen digamos, al curso de operatoria o al curso, a cualquier curso, ustedes no digan, y cuando les pregunten, ¿y qué hago para no tener caries? Bueno, para no tener caries te tengo que evaluar, ¿no? Porque cada persona es individual y para cada persona existe una fórmula exacta para que se erradique la caries, ¿ok? ¿Ok? Porque tiene un montón de factores. Listo, doctores, con eso terminamos la clase, un poco retrasada, pero ahí está. Ya, doctores, muy bien. Nos salimos un minuto de la clase. Muy bien, doctores, con eso terminamos. Listo, doctores, espero que les haya quedado bien claro. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, doctores, hasta ahí? Alguien me escribió, perdón, doctores, no reviso el chat. Mi internet está pésimo. No te preocupes, Edison. Va a haber las clases grabadas. Voy a coordinar bonito con la delegada, porque la delegada me va a tener que ayudar con eso de vaciar los filmes de las clases. ¿Está bien, doctores? ¿Ya? Entonces quedamos así, doctores. Por favor, las clases y las diapositivas. Muy bien, Jennifer. Gracias, doctorita. Ya, Jennifer, no te preocupes. Voy a coordinar bien con la delegada, ¿sí? Para hacer ese procedimiento. Muy bien, doctores. Con eso terminamos. ¿Alguna interrogante está ahí? Espero que les haya quedado claro. El día sábado vamos a hacer alguna aclaración si ha habido alguna duda, porque esta parte es la parte más importante de lo que es la cariología. Ok, doctores, los demás ya viene, es pan comido, ya es por ende, ya viene a consecuencia de, pero estas dos clases que hemos tenido es la parte más importante. Me parece que todos han asistido y estoy muy contenta con eso. Ya, doctores, entonces tengan un bonito tengan un bonito jueves y viernes y nos vemos el día sábado, doctores, en la nochecita. Cuídense mucho. Hasta luego, doctores. Hasta Hasta luego, luego, doctora. doctora. Hasta Hasta luego, doctora. luego, doctora.
perdón, se la botella está ahí, ¿no? Tengo una chica que está acostada, que va a pedir.